Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos al séptimo episodio de Mercurio en Directo. Hoy en nuestro diccionario de astrología vamos a hablar de Saturno. Y en el tema del día trabajamos la relación entre astrología, política, micropolítica. Vamos a empezar viendo un poco cuál sería la diferencia entre política y micropolítica. En principio, cuando pensamos en política, hablamos de un posicionamiento o de una relación con el campo social, cultural, histórico más amplio, dentro del cual cada una de las personas estamos ubicadas. La política sería algo que tiene que ver con el movimiento de estos grandes conjuntos como grandes conjuntos. Incluye la política partidaria, pero no solamente, también tiene que ver con un montón de otras circulaciones sociales e históricas de esto de grandes conjuntos. Dentro de lo que sería la micropolítica nos vamos a encontrar con la construcción de la subjetividad, lo que es cada individualidad dentro de ese gran conjunto, pero esto individualmente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se arma esa individualidad? Esto que pasa en el nivel más molecular, más pequeñito. Podemos entonces empezar pensando un poquito la relación entre astrología y política, muy brevemente, pensando que siempre cada astrólogo va a hablar desde determinado lugar en esos grandes conjuntos, y de alguna forma la astrología también como disciplina participa y se inserta en lo que sucede en esos movimientos más de lo macro, del conjunto, ¿no? Es como algo de cómo se está moviendo el mar. Dentro de cómo se mueve ese mar, algo de lo que pasa en la propia astrología. Y a su vez lo micropolítico sería qué pasa en cada gotita de ese mar, que va a estar influido por cómo se mueve ese conjunto, pero que a su vez tiene una particularidad extra. Entonces, dentro de esos grandes movimientos del mar, hay distintos momentos de la astrología, distintos movimientos de la astrología, distintas astrologías. Astrologías que buscan más algo del orden de lo predictivo, astrologías que buscan algo más del orden de lo psicológico. Cada posicionamiento entonces de un astrólogo va a dar distintas relaciones con ese campo político. La mayoría de las personas que tenemos cierta afinidad con el campo político decimos que no es posible que exista un no posicionamiento político, que siempre hay un posicionamiento político, que incluso la posición apolítica es también un posicionamiento político, que da cuenta de cierta forma de concebir la política, de cierta forma de concebir lo social, lo histórico, lo político, lo económico. Entonces, desde esa perspectiva podría empezar diciendo que no hay astrologías inocentes, que siempre de alguna forma se parte, se sostiene sobre toda astrología y toda producción cultural, artística y humana determinadas concepciones del sujeto, de la historia, de lo económico, de lo social. No es posible no partir de eso. Se sea o no se sea consciente, se parta de algo que esté en el sentido común o se parta de algo que esté más elaborado, hay ciertos posicionamientos. A grandes rasgos podría mencionar 4 modos de concebir la astrología como disciplina que también van a implicar determinados posicionamientos políticos. La respuesta a la pregunta de qué es la astrología sería entonces una definición política. Si la concibo como una ciencia, voy a disputar sentidos con el sentido común, digamos, porque hoy en gran medida lo racional construye una buena parte de nuestro sentido común, y si la concibo como una ciencia, voy a ir a disputar sentidos al campo de lo científico, en donde muy probablemente salga perdiendo, porque la astrología como ciencia es bastante endeble, y en donde me cueste mucho explicar el porqué de las cosas, que es lo que fundamentalmente va a buscar la ciencia. Estadísticamente es muy difícil pensar, incluso desde el campo de lo psicológico, es muy difícil pensar lo psicológico desde un lugar estadístico. La producción de subjetividades, todo lo que tiene que ver con lo humano, estadísticamente, bueno, sí, pero no, es medio difícil. Desde este campo igualmente se han hecho estudios muy interesantes que la verdad es que dan bastante confirmación a lo astrológico, pero incluso en ese caso, aun cuando desde la elaboración estadística se pueda dar cuenta de que sí hay una relación entre, no sé, la posición de Marte o la posición del ascendente y determinadas cuestiones de la vida, de la historia, de la subjetividad de esa persona,
Aún así, ir a disputar sentidos dentro del campo científico es ya en sí una derrota porque implica hacer un ajuste, una adaptación de la astrología a un dispositivo que de algún modo la mata, la asesina. Otra forma de pensar la astrología tiene que ver con pensarla como un arte. Acá se transforma en una herramienta muy potente y muy interesante, muy precisa para acompañar la subjetividad y el desarrollo de la subjetividad de las personas, pero a su vez tiene la limitación de que el arte siempre va a tener que ver con algo que no es urgente. Y hay muchas personas que están sumamente atrapadas en la urgencia, por un montón de motivos, por carencias económicas serias o por concepciones de vida y de el mundo que las atrapan en la urgencia. Y el arte siempre requiere la posibilidad de poder correrse de lo urgente y mirar otras cosas, y mirar de otro modo. Alguien que está atrapado en la urgencia a una astrología que se plantea desde un lugar de arte le va a decir, bueno, mucha franela, ¿no? Estás muy ahí en lo micro, chiquitito, limpiando con un pañito. Mirá, yo acá estoy con 3 cadáveres. Es entendible el posicionamiento y es justamente uno de los límites que yo veo en ese posicionamiento político de concebir la astrología como un arte. Otro modo, que es muy difícil que se diga a sí mismo así, pero que un poco podríamos pensarlo desde ahí, es pensar la astrología como una religión. Desde acá podríamos irnos a pensar en el horóscopo, en lo que pasa con el horóscopo, esto que requiere una fe. Ah, mi astrólogo me dijo que tal cosa, y entonces le pongo un montón de fe y voy en búsqueda de eso que se supone que es la meca. Esto es más sutil, la astrología en sí resiste, como disciplina, resiste bastante el pensamiento de tipo religioso, pero es muy frecuente encontrarnos con ese tipo de utilización. Insisto, también esto es un posicionamiento político. Y por último mencionaría el posicionamiento de definir la astrología como una terapia alternativa. Lo cual es muy interesante porque la astrología tiene en sí un potencial terapéutico muy zarpado, muy fuerte, muy significativo, pero es muy fácil cuando se da esta definición política caer en lugares New Age que buscan fundamentalmente emparchar una subjetividad que de algún modo nunca puede terminar de ser completa y perfecta. En una gran medida entramos acá a trabajar con la parte más micropolítica, cuando pensamos en este posicionamiento de lo astrológico. Y para mí es sumamente interesante pensar en esta cuestión de la astrología y su relación con lo micropolítico, con lo subjetivo, con el inconsciente, con quién es esa persona a la que le habla un astrólogo, tanto en una consulta como en un podcast, como en una publicación de astrología. ¿A quién le estamos hablando? ¿Con qué construcción de sujeto estamos dialogando? Acá es en donde entraría la dimensión micropolítica. Uso de puente esta concepción de la astrología como una terapia alternativa. Dentro de esto hay un gran posicionamiento muy neptuniano, para decirlo en código astrológico, que piensa al sujeto como algo completo, cerrado, total, a lo que capaz que se le cayó un pedacito, le falta un cachito, entonces va como emparchando, ¿no? Es una concepción que busca como rellenar y completar al sujeto, ¿no? Te falta un poquito de fe, te falta esto, tenés que integrar aquello, como si en algún momento este sujeto pudiera hacer algo total y absoluto a quien no le falte nada. Cuando la astrología empieza a incluir posiciones, planetas y posiciones como Lilith o planetas como Quirón, estos modos de concepción se vuelven muy difíciles de sostener. Pero sí hay muchas personas que trabajan con la astrología como una terapia alternativa que busca en esta dirección, que busca en la dirección de hacer consciente lo inconsciente para que ya no se trate más de algo que me ataca desde afuera, sino que es algo que yo tengo y ahora sé y entonces puedo. Bueno, esto sí es muy interesante, pero tiene sus límites. Esto, ¿no? Incorporar aquello que estoy proyectando en otros. Sí, sí, está buenísimo, es muy enriquecedor, pero tiene sus límites. Se puede hasta cierto punto. Por lo menos desde mi concepción de lo subjetivo. Desde esa concepción de lo subjetivo, no, es lo que se hace, ¿no? Esto que estoy dejando afuera lo tengo que integrar, tengo que, y desde ahí construyo una subjetividad más sólida y más firme.
Esta sería una concepción dentro del astrológico más neptuniana. Una concepción más saturnina sería a partir de un sujeto al que inevitablemente algo le falta, que es un sujeto parcial, que es un sujeto que, bueno, puede lo que puede y no puede lo que no puede. Un sujeto quizás un poquito más parecido al que plantea el psicoanálisis, ¿no? Un sujeto que desde lo quironiano, desde lo saturnino y desde lo quironiano, traen algo de que inevitablemente hay un lugar de sufrimiento que nos trae maestría, que nos trae un enriquecimiento, que nos trae procesos, que nos trae un destino que no está concebido de antemano, sino que lo voy construyendo. Y muchas veces lo voy construyendo ahí como con qué me golpeo, ¿no? Estos lugares contra los que me golpeo van conduciéndome y reconduciéndome en nuevas direcciones. Y el punto de llegada, por decirlo así, no es un sujeto absoluto y cerrado y orgánico y armónico, sino una posición subjetiva desde la cual se puede producir, se puede crear, se puede hacer, siempre con algo que no se tiene, siempre con algo que falta, siempre con algo que se busca, siempre con algo que va a estar desplegándose y abriéndose. Y simultáneamente con una herida incurable. Hay algo que no va a tener solución. Hay algo que voy a tener que aceptar. En cada historia, en cada subjetividad, esto va a ser diferente. Esos serían como los dos grandes posicionamientos más en relación a lo micropolítico. Dentro de esto puede haber también posicionamientos más abiertos y más cerrados. Posicionamientos que incluyan la posibilidad de que yo sé qué es lo que es el otro y qué tiene que hacer o ser ese otro a partir de su carta. O esto a partir de sus números o a partir de sus registros akáshicos, ¿no? Esto ahí ya tocando el resto de las terapias alternativas. Cuando yo sé qué es lo que debe hacer o ser el otro, qué es lo que le falta integrar, qué es lo que tiene que hacer, bueno, hay un posicionamiento más cerrado. No está ni bien ni mal, pero sí es más cerrado. Los posicionamientos abiertos tienen que ver con la posibilidad de acompañar un proceso de descubrimiento y de creación que yo no puedo saber de antemano. Que simplemente voy a acompañar a la persona a hacer ese movimiento, a hacer ese crecimiento, a hacer esa transformación. Lo interesante de esto es que se vuelve muy rico, muy creativo y muy potente. Lo difícil de esto es que, como decía recién, incluye cierta aceptación de la herida y cierta aceptación de los lugares más sufrientes y dolorosos de lo saturnino. Es un posicionamiento que no nos vende un final en el cual de algún modo u otro llegamos a volver al paraíso, sino que nos lleva a un lugar de aceptación de esa existencia parcial, más ligada con Saturno y con Quirón. Para cerrar este pensar sobre lo micropolítico y lo político, me gustaría traer muy brevemente el pensamiento sobre el malestar. ¿Cómo se gestiona el dolor? ¿Cómo se gestiona el trauma, la angustia? Y lo voy a traer simplemente como una pregunta, quizás vuelva sobre este tema y lo elabore con un poquito más de tiempo y de espacio, porque justamente cómo nos relacionamos con el malestar va a traer desde el campo de lo terapéutico posicionamientos micropolíticos muy diferentes. Cuando yo pienso el malestar como una cosa a extirpar, como un problema a resolver que tengo que sacar, eso va a traer un posicionamiento determinado. Y cuando puedo pensar en el malestar como cierto indicador de la necesidad de una transformación, va a traer otro posicionamiento micropolítico. En principio hoy no voy a decir mucho más que esto. Tengo anotadas en mi lista un montón de cosas más, pero para no hacerla demasiado larga, vamos a cerrar acá y quizás retomemos en otro episodio. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.